Entonces, Dios le dice a Moisés, déjelo ahí. Así que en el momento empieza a aparecer sobre la tienda de reunión y el tabernáculo la nube de humo que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué simbolizaba la nube de humo? Y empezó a aparecer sobre el tabernáculo y Moisés y Aarón estaban allí donde Dios les había dicho que estuviera. Entonces, en un momento, la tierra se abre y se traga a Coré, a Datán, a Abiram y sus familias en un instante. La tierra se mueve de su lugar, se abre y ellos descienden vivos al infierno y la tierra se cierra. Y dice la NTV, la versión, da la sensación que quedó como si nada hubiera pasado. En ese momento la gente, no sé tú qué harías si fueras un vecino. La gente corría y se agarraba la cabeza y decía, wow, nosotros moriremos también. Pero en ese momento los 250 hombres que se habían unido a la rebelión estaban con sus utensilios ofreciendo incienso delante de Dios, como quien dice, orando. Pero escúchame, a menos que uno esté en obediencia, nuestras oraciones servirán de algo. Pero si tú vives en desobediencia y en pecado, no te dan oídas tus oraciones delante de Dios. Así que salió fuego del tabernáculo y consumió a los 250. ¡Qué catástrofe! La gente corría. Yo no sé si usted puede imaginar conmigo ese momento. Era espantoso lo que estaba pasando. Pero escúcheme, los 250 utensilios no se consumieron. Quedaron allí debajo de quizás las cenizas. Así que Dios le dice a Aarón, ven y levanta todos los 250 utensilios y tráelos. La gente estaba desesperada. La gente estaba asustada. Así que tomaron los 250 utensilios y Dios le dice a Moisés, construye un monumento. ¿Un qué? Un monumento. ¿Para qué? Un monumento. Y colócalo ahí. Así que con martillo empezaron a aplanar los utensilios hasta que hicieron una especie de monumento. De tal manera, dijo Dios, para que esté allí para siempre. Y todas las generaciones lo vean. ¿Lo qué? Lo vean y recuerden este momento. Así que se puso el monumento. Ese mismo día se levantó y toda la gente lo vio. Claro, al verlo tenían que recordar la catástrofe que acababa de suceder. Pero dice la Biblia, tan pronto como amaneció, el pueblo de Israel volvió a levantarse en contra de Dios. ¿Cuándo? Mire, Aarón todavía estaba en llama. Tan pronto como estaban sentados esperando que el gallo cantara para volver a pecar. Acaban de ver ese momento tan agresivo. Y solo esperaron que amaneciera. No pecaron antes porque era oscuro. Tan pronto como amaneció, llegaron a la tienda de Moisés y Aarón y empezaron a decir, ustedes mataron a esos hombres. Oiga, hasta tenían en alta estima a Moisés, ¿verdad? Porque el poder para abrir la tierra no es tan breve, ¿verdad? Dicen, ustedes mataron a estos hombres. ¿Y quiénes son ustedes? Y empezaron otra vez a murmurar en contra de Dios. Empezaron otra vez a pelear. Y estando en ese momento, dice la Biblia, empezó a aparecer nuevamente la nube sobre el tabernáculo. Ahora conmigo así. ¿Usted sabe lo que eso significa, verdad? ¿Qué pasó la última vez que la Biblia apareció? Breve, ¿verdad? 250 chamuscados así. Haga conmigo. Pero no lo haga con cara de maldad. Yo no sé si ustedes, pero cuando uno es chiquitito, ¿verdad?
Oye, yo no. Pero sí había una señal en mi casa. Cuando yo hacía algo mal, escuchaba una voz como de trompeta. Mi papá, Tía Raquel, en ese momento, él tenía el poder, ¿sí? Cuando él iba mandando la mano acá, usted y yo ya sabíamos que era lo siguiente, ¿verdad? Él mandaba la mano, yo no sé cómo lo hacía, algún día le voy a pedir que me enseñe. Tiene el don de desamarrarse la correa de un solo movimiento. Y no solo la sacaba, se quedaba doblada de una vez, lista para la acción, ¿verdad? ¡Tía Raquel! ¡Venga para acá! Ya, mire, en ese momento apareció la columna de... ¿Qué hacer? Yo sabía que cuando mi papá tenía la correa en la mano, yo fui la culpable de que te la quitara. Entonces, como diría alguno, que valga la pena la quitada, ¿verdad? Pero escúcheme, iglesia. Ellos están protestando. Ellos están gritando. Ellos están diciendo: ¿qué te crees tú, Moisés, para gobernarnos a nosotros? Ellos están en rebeldía. Pasaron, quizás hasta pasaron por encima del monumento que no llevaba 24 horas de haber sido construido. En ese momento aparece la nube de humo y Moisés y Aarón entienden qué es lo que viene. Así que dice la Biblia que corrieron hasta el tabernáculo y llegaron al tabernáculo y se tiraron sobre su rostro delante de la presencia de Dios, y Moisés se tira allí con rostro a tierra, completamente en el piso, y Dios le dice: quítate, apártate. Moisés sabe que ya no puede hacer nada. Moisés entiende que Dios está lo suficientemente airado como para que algo lo detenga. Diga conmigo: airado. No con fuerza, diga airado. Airado, estaba lo suficientemente enojado. Así que Moisés se queda en el piso y Dios dice: no lo aguanto más, los destruiré a todos. Así que en la presencia de Dios comienza a atravesar el campamento y envía una plaga con él. Y en la medida que la presencia de Dios comienza a avanzar, comienzan a caer muertos en el lugar donde la presencia de Dios, donde la ira de Dios los alcanzaba. ¡Qué espantoso! Moisés mira a Aarón y le dice: vístete y toma el utensilio y ve y quema incienso y párate delante de la presencia de Dios, a ver si logramos algo. Fue una orden suicida. ¿Qué puede detener la ira de Dios en un momento como esos? ¿Qué puede detener la ira de Dios cuando ha llegado a su límite? ¿Qué puede detener la ira de Dios cuando ha sobrepasado la misericordia? Así que Aarón corre. No sé qué podría estar pasando por la cabeza de Aarón. Quizá era el último momento de su vida. Corrió con el utensilio y entonces va viendo cómo la multitud va corriendo, huyendo temerosa. Y en la medida que la presencia de Dios los alcanza, caen a tierra, muertos, fulminados. Así que Aarón corre y se atraviesa y se para en medio de los vivos y los muertos. Y cuando se para en ese lugar, se detiene. Y se detiene la mortandad. Aarón, con su utensilio, lo levanta quizá delante de la presencia de Dios, y el incienso, la adoración sube y es un aroma agradable para Dios. Entonces la ira de Dios se detiene.
plaga se detuvo. Las muertes han cesado. Entonces Moisés se levanta y reúne a todo el pueblo. El pueblo tiene una marca en su alma que no se podrá borrar nunca. Y Moisés se les rebelde en contra de Dios. Es un relato muy importante. Y no se trata de otra cosa más que de la ira de Dios. Diga conmigo, la ira de Dios. Pero, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios, iglesia, es algo aterrador. Pero de ninguna manera, escúchame bien, es la reacción histérica de un Dios con trastorno de personalidad. No es un Dios que en un momento está contento y de pronto explota y hace una pataleta. No. La ira de Dios es la respuesta divina frente al pecado y la desobediencia del hombre. La ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y la justicia. Y Dios, escúchame bien, hombre y mujer, reacciona violentamente contra el pecado, porque el pecado atenta directamente contra su naturaleza. El pecado es sucio, Dios es puro. El pecado es inmundo, Dios es santo. El pecado es malo, Dios es bondadoso. Ahora, ¿la Biblia es un libro de catástrofes? Por supuesto que no. Como alguien se atrevió a decir, uno abre la Biblia y solo ve catástrofes de un Dios despiadado. No. Escúchame bien. Todos nosotros demandamos y solemos decir esta frase: antes de juzgarme, conozcan mis razones. Como personas decimos, antes de dar un juicio sobre mí, conóceme. Entonces yo demando lo mismo de la Biblia. Antes de dar un juicio en contra de la Biblia, conócela a profundidad para que puedas entender que no es un libro de catástrofes, sino es un libro de amor, de misericordia, de compasión y un libro de oportunidades. Hay algo en este relato que me llama la atención, que me impresiona, que hace que tenga que detenerme. Y es el cómo fue posible que por un momento en el que la ira de Dios se había desatado, la vida de un hombre que estaba haciendo algo bueno detuviera la catástrofe. Un hombre, diga conmigo, un hombre. Aarón. Dígalo con fuerza. Aarón. Escúchame, iglesia. Aarón se paró entre los vivos y los muertos. Él era el sumo sacerdote. Y acá hay algo increíble. La Biblia dice en Hebreos 2:14 y 4:14 que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el perfecto, escúchame, porque Él fue sacrificio y fue sacerdote al mismo tiempo. ¿Alguien me está entendiendo? Así, entonces debemos entender que la ira de Dios es algo inevitable. Diga conmigo, inevitable. La ira de Dios es inevitable, pero es una cara de la moneda. Porque una cara es la ira de Dios que manifiesta su justicia y la otra es el amor. No puedo hablar del amor sin hablar sin la justicia, y no puedo hablar de la justicia sin hacer mención del amor. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿cómo puede manifestarse el amor y la ira en un ser tan perfecto y divino como Él, sin dejar de ser amoroso por ser justo y sin dejar de ser justo por ser amoroso? Entonces esto es asombroso. Aarón se paró en medio de la vida y de la muerte, y Jesús entonces hizo lo mismo. Se paró en medio de la vida y de la muerte, pero a una escala universal. Te lo voy a explicar de esta manera. Aarón tenía un utensilio que era para dar honor a Dios. En Jesús
vino y puso su vida en el momento en que la ira de Dios había llegado a su límite. Escúcheme bien acá, ¿están conmigo todavía? El momento en que la ira de Dios, por decirlo de manera coloquial, cuando llegó esa gota que llenó y rebosó la copa, Jesús vino a morir en el momento preciso. Jesús entregó su vida en el momento en que nuestros pecados sobrepasaron la misericordia de Dios. Entonces era el momento en que la ira de Dios se iba a derramar y vendría con gran fuerza. Pero Jesús muere en ese momento, parándose entre los vivos y los muertos y trayendo misericordia a toda la humanidad. ¿Pero qué habíamos hecho nosotros? Muy buena pregunta. Pecamos. Yo sé que quizá algunos esperaban una respuesta más amplia. ¿Qué fue lo que hicimos? Y sí, todos pecamos. Pecamos desde aquel que hoy puede poner la mano en su corazón y decir: tiene razón, yo pequé, hasta aquel que aún mantiene soberbia en su corazón, intenta parecer que no es con él y dice: esto no es para mí. Si tú también pecaste y tu pecado colmó la ira de Dios. Ay, como Dios puede tener ira si la tiene. Y no hay nada más espantoso, amigo, amiga, que enfrentarnos a la ira de Dios. Ni aún con toda la soberbia del hombre podría sobrevivir a una reacción de la ira de Dios. Sería como aquel que intenta caminar sobre un techo de madera podrida y caminar sin ninguna prevención. En cualquier momento se quiebra y cae sin nada que te detenga. El orgullo del hombre es como aquel que se sujeta a una fila, a una muy delgada telaraña, pretendiendo que tenga la fuerza suficiente para sostenerle. En algún momento se reventará y no habrá más oportunidad. Escúchame, por favor. Nuestros pecados desatan la ira de Dios, tu rebeldía, tu desamor, desata la ira de Dios, tu pecado, llámese como se llame, todo viene producto de la rebeldía. Y quizá nosotros decimos: ¿qué le pasa a estos israelitas? Pecaron ayer y hoy vuelven a pecar. Oh, esta es tu propia vida, querido amigo y amiga que me escuchas. Habiendo pecado un día, al otro día te levantas de la misma manera. Iglesia, escúchame. La ira de Dios viene como consecuencia de nuestros pecados, pero Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para pararse entre los vivos y los muertos. Y cuando la ira de Dios se desató para la destrucción, Jesús, siendo Dios, se para enfrente de la acción de la justicia de Dios y detiene la ira sobre su vida en un solo instante. Alguien me está entendiendo. En un solo momento. Ahora, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para ti. Quiero que me entiendas muy bien esto. Mientras Él estaba parado entre los vivos y los muertos, Él derramó su sangre. Sangre es símbolo de vida, es decir, Él derramó su vida. Y entonces su vida, que era limpia, que era santa, que era justa, que era perfecta, se extiende como un manto color rojo sobre toda la humanidad, sobre todos los seres vivos. Entonces hay un manto de vida, de santidad, de propósito, de salvación. Y cuando la ira de Dios pasa, entonces ya no ve tu pecado, sino ve la vida del único Hijo de Dios.
barco para vida. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces, a través de esta marca, mirar Dios a los hombres no nos ve sucios, los ve limpios. Pero a todos los hombres, no. Lamentablemente no. Ahora, depende de Dios, no. Depende del hombre, de aquellos que toman esa cobertura y se ubican debajo de ella. Aquellos que toman esa sangre y dicen: yo tomo la sangre de Cristo y la aplico sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mi ciudad. Wow, alguien está conmigo en esta tarde. El relato de Éxodo nos cuenta que la última plaga enviada por Dios para librar al pueblo de Egipto fue la muerte de los primogénitos. Pero, escúchame bien, porque este relato es muy bonito. ¡Wow! Otras veces el Dios sangriento. No. Miren al Dios de misericordia. Dios dijo: enviaré una nueva plaga. Pero maten un corderito, el corderito que van a cenar esa noche, y no boten la sangre como siempre lo hacen. Guárdenla en un recipiente. Busquen una brocha. Y antes de que llegue la noche, o sea, a plena luz del día, salgan con su brocha, salgan a la calle, a la luz del día, donde todos lo vean a ustedes, y comiencen a pintar los postes de su puerta, los postes de su ventana. Píntenlos de rojo, píntenlos con la sangre de ese cordero, el cual ustedes han sacrificado. Entonces aquellos que crean en mí y hagan la demostración de que creen en mí, pintando los postes de sus puertas y los marcos de sus ventanas, entonces cuando pase la muerte enfrente de ustedes, no los verán y pasará de largo. Entonces todos aquellos que creyeron, aquellos que no les dio pena confesar públicamente, aquellos que no les dio temor comprometerse, aquellos que no tuvieron miedo en ser criticados, aquellos que no tuvieron miedo en que se burlaran de ellos, tomaron la sangre en esa vasija, tomaron la brocha, salieron de sus casas, salieron de las puertas y comenzaron a pintar. Quizás los del vecino les decía: ustedes están enloqueciendo, lo que ustedes están haciendo es ridículo. Pero a aquellos que no les importó la crítica, aquellos que no les importó lo que los demás decían, salieron y pintaron las puertas, pintaron las ventanas, entraron a sus casas, y esa noche no hubo lamento en sus casas, durmieron reposadamente, porque el ángel que Dios había enviado con muerte para aquellos desobedientes no los vio y pasó de largo. Pero aquellos que no creyeron, aquellos que se intimidaron, aquellos que se escondieron, tuvieron gran lamentación en esa noche, porque la muerte les tocó. Ahora, ¿dónde está el Dios de misericordia? En la oportunidad. Y si tú quieres, tú puedes poner la marca sobre tu vida. Amén. Si tú quieres hoy. Yo hablaba esta semana con una persona y yo le dije: tú puedes escucharme durante todo el tiempo que yo vaya a hablar, y al salir tú puedes irte sin tomar una decisión. O sí, tú puedes haber tomado la decisión de irte igual, o puedes tomar la decisión de irte diferente de este lugar. Iglesia, tú tienes hoy el poder también de tomar una decisión. Y esa decisión cambiará tu vida. Amigo, amiga, esa decisión cambiará tu vida. ¿Qué es la ira de Dios?
Es algo terrible y aterrador. Pero solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo, derramada por todos nosotros en la cruz, podemos estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre nosotros. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escúchame, el pecado desata la ira de Dios, pero su inmenso amor está aquí para salvarte. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo aquello que se levanta en contra de Dios. Amén. No, el pecado no es una prohibición de Dios porque a Él le da envidia que tú puedas hacer algo que Él no puede hacer. No te equivoques. El pecado es una copia barata. El pecado es una baratija que se encuentra en cualquier parte de la calle. Es una réplica chiviada del placer, del gozo, de la plenitud que obtienes solamente cuando te acercas a la presencia de Dios. Por eso es que el pecado dura solo instantes y tienes que hacerlo continuamente porque se va a agotar. Escúchame, el pecado es algo barato, es algo que encuentras en cualquier parte, pero la salvación no es barata. La salvación es algo costoso, pero cuando lo recibes entiendes que no hay nada mejor. Escúchame, es tan costosa que tú no la puedes comprar, por eso Él la regaló en la cruz del Calvario. Eso es vida realmente, eso es placer, eso es gozo, estar en la presencia de Dios. Alguien lo está entendiendo. Por eso no cambien lo grande por una baratija. No cambien lo valioso por nada. No hay nada que se compare a una vida en santidad. No te confundas, hombre, mujer, no te confundas. Un segundo en su presencia supera años y años de los placeres que presentes en tu vida. Un segundo en su presencia. Alguien me está entendiendo. Pero eso se obtiene solo a través del poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para cubrirte. La sangre de Cristo tiene poder para el perdón de pecados. Y no solo el pecado, sino los pecados. Y voy a hacer una pequeña distinción. Porque el pecado es el acto de rebeldía contra Dios que se manifiesta en diferentes pecados. Cuando yo hablo de pecado, hablo de la generalidad de la maldad del hombre. Pero cada uno de nosotros somos conscientes de qué tipo de pecados hemos cometido. Pero la sangre de Cristo también tiene poder para limpiarte. Hay muchos que no es la primera vez que vienen a este lugar y aún tienen problemas con pecados. Déjame decirte, aquí está la sangre de Cristo para libertarte de esa esclavitud. También la sangre de Cristo tiene poder para sanarte de la enfermedad. Amén. Pensé que alguien me había escuchado. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para libertarte de la tristeza. La sangre de Cristo tiene poder para controlar tus emociones. La sangre de Cristo, escúchame, viene para sanar la tierra. Y esto nos va a emocionar a todos. La sangre de Cristo viene para romper todos los ciclos de violencia en esta ciudad. Dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dice también, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? La sangre de Cristo es tan poderoso. ¿Por qué le llamamos a esta tarde pintando la ciudad de rojo? Quizás no dijimos pintando la ciudad con la sangre, ¿verdad? Quizás iba a parecer un poco cruel para que alguien quisiera venir hoy. Tampoco comenzamos la reunión diciendo vamos a pintar con sangre nuestra vida. De pronto alguien se asustaba. Y digo, alguien dice, a mí no me avisaron que tocaba traer. En este momento, ya que ustedes me han entendido lo que estaba diciendo, este es el momento para pintar nuestra ciudad de rojo, para pintar nuestra ciudad con la sangre de Cristo. Escúchame, la sangre de Cristo tiene poder para salvar a los ángeles. Es tiempo de levantarnos y pintar nuestras casas del rojo de la sangre de Cristo. Y ahí con la mano en tu corazón, pídele a Dios por tu familia. Pídele a Dios por los que están cerca tuyo. Pídele a Dios, dile Señor, yo pinto mi casa de rojo.